Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar el acto, la conferencia de doña María Emilia Casas Bamonde, magistrada emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo, entre otras muchas cosas, ¿no? Antes de nada, agradecerle muchísimo, de verdad, Emilia, que estés hoy aquí con nosotros. Es un lujo para la facultad, pero este es un acto conjunto que organizamos tanto el ilustre Colegio de Abogados de Oviedo como la propia Facultad de Derecho, y por eso tenemos hoy aquí, creo que por delegación de su decano, Luis Salvo, que no ha podido venir, a María Martín, que es una vieja conocida, vieja amiga de esta casa, que está, como digo, institucionalmente representando al Colegio de Abogados, y a la que, además de darle también la bienvenida, aunque bienvenida a tu casa, María, le doy también la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como bien decía vuestro decano en un acto hace recientemente, uno no se va del todo de la facultad, ¿no? Y esta fue mi facultad, con lo cual el venir aquí es también un poco sentirme en mi casa. Yo estoy aquí representando al Colegio de Abogados. Creo que es el primer acto conjunto que hacemos el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho. Espero que sea el primero de muchos, porque tiene que haber una relación entre la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, dado que la mayoría de vosotros y vosotras seguro que luego pasaréis a poneros una toga y formar parte del colegio profesional, porque os dediquéis a la profesión de la abogacía, una profesión que os recomiendo porque tiene muchos altibajos, pero también tiene mucha pasión, ¿no? O sea que, bueno, posiblemente muchos optaréis, por lo tanto tendríamos que tener esa relación. Y aquellos que no lo hagáis, que no os dediquéis a esa profesión, pues el colegio está abierto, porque yo creo que hemos conseguido tener un colegio profesional con una formación de altísima calidad en todo el país, y por lo tanto, bueno, pues tiene que haber ese feedback y ese intercambio, que podamos hacer formación. Dicho esto, solo voy a utilizar unas frases que ayer dijo nuestra premiada ayer y hoy vuestra ponente, Emilia, que me gustó mucho ayer cuando ella daba respuesta a que había dos cosas en la vida que la habían marcado profundamente. Una de ellas es el haber sido educada en igualdad desde la cuna, y creo que efectivamente el que te eduquen en igualdad y que no incorpores a tu vida mitos y estereotipos que sustentan los roles de género, pues marca mucho la diferencia. Pero eso no depende de la universidad ni depende de las instituciones, sino que quizás a día de hoy todavía depende de la suerte, del lugar en el que nazcas y cuáles sean los parámetros de tu educación. Pero el otro factor que ella nombraba es la formación. El ser personas formadas, que tengamos un andamiaje intelectual que nos permita ser críticos con lo que pasa en el mundo, tener una opinión crítica, ¿no? Y yo creo que eso hoy en día, bueno, donde nos rodean un montón de bulos, un montón de populismos y demás, que intentan hacer simples cosas complejas, pues yo creo que tener una buena formación, y de eso sí nos encargamos las instituciones, sí se encarga la facultad, pues yo creo que eso hace que luego se puedan llegar a situaciones distintas, ¿no? Y de eso nos encargamos, y por eso vamos a escuchar a Emilia con toda la atención posible. O sea que, sin más. Muchísimas gracias, María. Yo voy a añadir poco más, ¿no? En la facultad tenemos días normales, la mayoría, días buenos y días excepcionales. Hoy es uno de esos, sin ninguna duda. Emilia, no tenemos, como digo, en muchas ocasiones la suerte de contar con un referente, ¿no? Y como además ha dicho María, no solamente un referente académico, no solamente un referente institucional, sino un referente en materia de igualdad, ¿no? Comentaba María, el premio, efectivamente, para los que y las que no lo sepáis, ayer María Emilia recibía el premio Alicia Salcedo de Igualdad, premio que concede el Colegio de Abogados, con lo cual un motivo más, ¿no?, en esa lucha en la que yo creo, por lo menos siempre he tenido la esperanza de que esta facultad participe en esa pelea. Como digo, un agradecimiento más. Y también decir, antes de darle la palabra a su presentadora, pues precisamente hablar de la presentadora, que es nuestra querida compañera, también referente en la materia, Carolina Martínez Moreno, a la cual le agradecemos pues este continuo apoyo, y bueno, que hoy haga esa tarea nada fácil y difícil. Fácil porque a María, a Emilia no es necesario presentarla por un lado, pero hay que hacerlo, y como hay que hacerlo, pues entre una
vida académica tan densa, ¿no? Pues ser capaz de seleccionar lo verdaderamente importante no es sencillo. Así que nada más, gracias Emilia, gracias por estar aquí y gracias también Carolina, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días. La gratitud la siento yo totalmente por permitirme pues, este momento de gloria, ¿no? Indirectamente o mediatamente. Tanto al decano como a María, representante del Colegio de Abogados, yo les agradezco infinitamente que me proporcionen esta oportunidad. Y yo tenía aquí apuntado, digo, sí, presentar a la profesora Casas Bamonde es una tarea fácil y difícil, desde luego gratísima, un gran honor, pero lo tenía apuntado, precisamente porque, bueno, es fácil porque es una mujer que se presenta sola, pero es muy difícil en 5 minutos o menos seleccionar lo que a mí me gustaría que supierais de ella, los que no la conocéis, como la conocemos los demás. Es una jurista integral y completa, porque es laboralista, ayer se insistió mucho, incluso en algún momento con alguna especie de insinuación de que tú habéis llegado al derecho del trabajo porque era como lo fácil, ¿no? lo que podía una mujer académica. El derecho del trabajo es, tú lo dijiste después muy bien, le diste muy bien la réplica, es una disciplina que para lo que María Emilia representa, pues es, como decía Manuel Alonso Lea, una atalaya privilegiada, ¿no? Desde la que contemplar no solamente el derecho en su completud, en su integridad, sino la sociedad, la democracia, las libertades, los derechos, la tutela, en fin, ¿qué os voy a decir, ¿no? Es una persona que atesora un elenco de méritos, bueno, que no voy a glosar yo aquí, de ninguna manera no podría, ¿no? Pero os puedo decir que es una autoridad académica y científica de primer orden, del máximo nivel. Es una jurista influyente, me gusta esta palabra, que está muy de moda, influencer, porque lo es verdaderamente, y además inspiradora, tremendamente inspiradora. Y ha sido la primera en casi todo, también se repitió ayer mucho, me da la sensación de que estoy haciendo un déjà vu del acto de ayer, ¿no? de la entrega del premio. Ha sido la primera en casi todo, ha sido la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo en España, primero en el País Vasco en el año 83, luego en la Carlos III, de cuya comisión gestora fue integrante y además vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales, es decir, en un momento bueno, fundacional de una universidad de prestigio, pues ahí estaba ella, y después volvió a la Universidad Complutense de Madrid, donde ella se formó, estudió la carrera de Derecho y también la de Filosofía y Letras. Fue la magistrada más joven del Tribunal Constitucional y además la primera presidenta entre los años 2004 y 2011, la primera mujer en presidir un órgano como el Tribunal Constitucional. Y además dentro del Tribunal Constitucional vivió una época y protagonizó una tarea que fue la de la construcción de los derechos sociales, de la doctrina constitucional en materia de derechos sociales. Por poneros, y por supuesto de la tutela antidiscriminatoria, también se dijo ayer. Ayer se insistió mucho en que participó en el pronunciamiento, en la sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género, pero además yo, bueno, de tus sentencias es imposible, ¿no? Pero yo tengo una siempre muy presente, muy en la cabeza, ¿no? Que es la sentencia 3/2007, la famosa sentencia sobre la cajera de Alcampo y el cuidado de su hija, y de esa sentencia nos sentimos muy personalmente vinculadas, porque es la primera vez que se erige o se acuña la doctrina sobre la relevancia constitucional de los derechos de conciliación, que ni siquiera existían, bueno, existían en una ley, pero no estaban constitucionalizados, ¿no? Es una sentencia, yo creo que referente, es posiblemente de las sentencias más citadas, incluso a día de hoy. Es consejera electiva en este momento en el Consejo de Estado, desde el 2018, académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y ha sido también la artífice de romper más techos de cristal. El techo de cristal asociativo, es la primera presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Tiene una obra científica apabullante. Yo solamente destacaría dos cosas. Los comentarios a la Constitución española con motivo de su 30º aniversario, que se reeditan con motivo del 40 aniversario, en coautoría con otro primer espada del iuslaboralismo en España y constitucional también, Miguel Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer. Y es coautora con don Manuel Alonso Lea, maestro de maestros, de un manual que ha sido pues, el primer manual con el que se han formado los laboralistas en este país, los maestros de maestros de maestros, ya no sé cuántas generaciones llevamos. Verdadera obra de construcción de la doctrina de derecho del trabajo. Es poseedora de un montón de prestigiosos galardones, premios, al que ahora desde ayer se suma el Alicia Salcedo de nuestro querido Colegio de la Abogacía de Oviedo. Doctora honoris causa por varias universidades, experta ante distintos organismos, estuvo integrando en la OIT con motivo de una queja contra Venezuela, también en relación con la transposición de directivas comunitarias. Esto lo subrayo porque enlaza directamente con el tema del que nos va a hablar. Del informe, participó en la elaboración del informe Supió sobre las transformaciones del trabajo y el futuro del derecho del trabajo en Europa, nada menos que a finales de los años 90. En fin, podríamos pensar, es la dama de hierro del iuslaboralismo. Y sin embargo, que podría serlo. Sin embargo, y termino con esto, es una mujer afable, elegante, generosa, que prodiga su vastísimo saber con gentileza y discreción. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días a todas y a todos. Yo estoy encantada de estar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, con la que mantengo unas relaciones excelentes gracias a las personas que habitan su departamento de Derecho Social, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, o el área de conocimiento, por lo menos, ¿no? Porque ayer lo comentábamos, el derecho del trabajo y de la seguridad social es una disciplina nuclear, perdón, señor decano, respecto del derecho penal, pero es una disciplina nuclear porque ordena las relaciones de la vida ordinaria que nos permite desarrollar nuestra personalidad, que está en el artículo 10.1 de la Constitución, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad. Es un factor de socialización de primer orden, el trabajo, es un factor de atribución de derechos, es un factor de atribución de ciudadanía social. Sin trabajo o sin una protección cuando no hay trabajo, no hay estos derechos, y es un elemento esencial en la Constitución para la realización del Estado democrático, social y de derecho. Bueno, decano, muchísimas gracias por esta invitación tan estupenda, al Colegio de Abogados por patrocinar también o organizar conjuntamente este acto, por el premio recibido ayer, en un acto absolutamente emotivo y acogedor. Y bueno, yo estoy encantada viendo en la primera fila tantas amistades, tantas personas a las que considero por encima de todo, y desde luego la presentación de Carolina, pese a lo de la dama de hierro, que en absoluto. Bueno, pero ayer hablábamos que para mí ha sido un elemento muy determinante de mi vida el haber pertenecido a la doctrina iuslaboralista, no a una línea de la doctrina laboralista, o menos como antes a una cátedra de la doctrina laboralista, sino a la doctrina laboralista, porque somos una doctrina en general muy bien avenida, y además que somos un estímulo de unas personas hacia otras para seguir trabajando en un ambiente de comunicación pues que se traduce en jornadas, en la lectura de lo que los compañeros hacen, en la puesta en común de muchísimos proyectos de investigación. Es decir, que es un aliciente, ¿no? Estar a la altura de ellos es un aliciente, y eso es lo que a mí me ha movido en la vida, poder estar a la altura de estas personas que están conmigo, pues es lo que yo deseo. Por tanto, es un placer, y decano, estar aquí, y con tu invitación, pues por supuesto que me llena de satisfacción. Se trata ahora de hablar de la interpretación de la Constitución, y de la interpretación de la Constitución a partir de las normas
internacionales, de las normas europeas, fundamentalmente de un hecho tan relevante desde el punto de vista jurídico como la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión en el año 7, con valor de tratado según el 6 del Tratado de la Unión Europea, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, por tanto desde el año 9, que ha movido los cimientos de la interpretación de las constituciones nacionales, que son expresión de la soberanía nacional. Es un factor jurídico importantísimo la Carta, porque, así dicho en términos muy breves que necesitarían ser muy matizados, ha convertido al Tribunal de Justicia en un tribunal de derechos cuando nunca ha sido un tribunal de derechos. Ha sido un tribunal de las libertades económicas, fundamentalmente, de la Unión, y ahora es un tribunal de derechos, ¿no? Y claro, siempre el derecho de la Unión en relación con las constituciones nacionales, pues como prueban sentencias Solans I, Solans II, no ha sido fácil. Los tribunales constitucionales, el alemán, el italiano, han sido defensores de sus competencias interpretativas, de sus constituciones nacionales, de su, o lo que se llama ahora, identidad constitucional, que no podía ser tocada por la interpretación de órganos que no fueran los tribunales constitucionales que culminan el sistema judicial de un determinado Estado. Con el cambio de la Carta las cosas han cambiado mucho, porque nosotros pertenecemos a una comunidad internacional donde fundamentalmente los órdenes que actúan sobre la Constitución es las normas internacionales, la Declaración de Derechos de las Personas o los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas, pero el sistema de Naciones Unidas globalmente considerado no tiene un instrumento judicial. Tiene un comité que interpreta y desde luego tiene capacidad de modificar la interpretación que puedan hacer los tribunales constitucionales en la medida en que los tribunales constitucionales se sienten afectados por esa interpretación y piensan que esa advertencia de un comité de Naciones Unidas puede luego convertirse en una advertencia con un valor jurídico ya distinto por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o, en su caso, si interviniera, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso ha pasado en un caso muy relevante, que el decano conoce, estoy segura, muy bien, que ha sido el derecho a la doble instancia penal, ¿no? Que nosotros no lo tenemos en el 24.2 por su nombre, pero las garantías del procedimiento justo indican que tiene que haber una segunda instancia penal, una revisión de una sentencia condenatoria. En otros órdenes jurisdiccionales esto no es necesario, pero cuando está en juego la libertad y la propiedad de las personas es absolutamente necesario una posibilidad de revisión. Y esto chocaba con el aforamiento de determinadas personas que decidía el Tribunal Supremo en primer orden y en consecuencia no había posibilidad de revisión, ¿no? Y esa fue una decisión que influyó mucho en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y se modificaron las cosas y luego el legislador a efectos de poder garantizar el derecho a la doble instancia. Pero es un caso excepcional, de donde viene la modificación de la interpretación del Tribunal Constitucional, que ahora hablaré en lo que consiste. Esa interpretación es fundamentalmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero para nosotros el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había sido un instrumento de relleno, de entendimiento de determinadas normas constitucionales, que normalmente no supuso problema interpretativo alguno para el Tribunal Constitucional, dada la coincidencia general entre los derechos fundamentales que reconoce la Constitución española, el catálogo de derechos y libertades, y los que reconoce el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, cuando el tribunal empieza a funcionar, claro, el tribunal tiene ya una jurisprudencia muy avanzada, muy hecha, que ayuda muchísimo al tribunal fundacional, al primer tribunal constitucional, a interpretar los derechos de la Constitución española. Entonces se establece una relación, llamémosle, armoniosa en líneas generales entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Esto no evita, por supuesto, casos en que España ha sido condenada
por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bien porque el Tribunal Constitucional ha fallado en un sentido distinto a como después ha fallado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que ha ocurrido pues, en asuntos laborales, en el caso de Fuentes Bobo contra España, porque se interpreta de una manera distinta la libertad de expresión, si un trabajador puede decir de determinadas frases, por duras que sean, a su empresa, es despedido, pero el tribunal entiende que no es lo mismo una discusión fuerte en un determinado momento que justifica pues un tono más elevado, más alto, que escribir una carta en plena conciencia, no en un momento álgido de una discusión, sino con tranquilidad tal, y expresar ahí unos determinados conceptos hirientes, unas determinadas denuncias que pueden dar lugar a una interpretación distinta. Bueno, pues ese elemento del momento de la fogosidad al momento de la serenidad, el Tribunal Constitucional no había introducido como pauta de interpretación de la emisión libre de ideas, ¿no? Y a partir de esa sentencia lo introduce. Además, es una sentencia contra España que, en consecuencia, tiene un valor jurídico más acusado porque es necesaria la ejecución de esa sentencia, que normalmente transcurre, como saben, a través de una indemnización a la persona que obtiene esa victoria en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que obliga a cambiar la interpretación del Tribunal Constitucional Español. Cuando en el año 6 se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se introduce un nuevo concepto, que es la trascendencia constitucional de los recursos de amparo, que es un requisito que es necesario para que el recurso de amparo sea admitido. Es necesario que el abogado justifique la trascendencia constitucional, pero además que el caso tenga trascendencia constitucional. Uno de los casos de trascendencia constitucional es un cambio de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la necesidad de cambiar la interpretación que el Tribunal viene haciendo de un determinado precepto de la Constitución para acomodarlo a lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero, y esto es muy importante, el Tribunal Constitucional siempre entendió, y creo que es un entendimiento correcto, hasta lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión recientemente, que lo ha matizado, que el contenido de un derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su interpretación por su intérprete único, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es un contenido mínimo para el derecho fundamental de la Constitución española. Por tanto, cabe una interpretación del Tribunal Constitucional más garantista que la que da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque a veces hayamos sido condenados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no llegar a su test de protección. Pero esa es una protección mínima para la interpretación de la Constitución española. De manera que el Tribunal Constitucional puede aceptar o debe aceptar la interpretación del Tribunal Europeo, pero además puede hacer una interpretación más completa del derecho fundamental de la Constitución. Entonces, ese tipo de relaciones no plantea problema, salvo lo que diré que ha dicho recientemente el Tribunal de Justicia acerca de la relación entre el ordenamiento del Consejo de Europa, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho de la Unión, ¿no? Porque ha señalado, ha hecho un dictamen en el que ha señalado que la Unión no podía ratificar ni siquiera el convenio y el protocolo 1, que es el que está ratificado por todos los Estados miembros, y con una cierta guerra de cortes o de jurisdicciones, y en consecuencia, pues en su jurisprudencia más reciente señala una y otra vez que ciertamente el Convenio Europeo de Derechos Humanos es un instrumento inspirador de la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Unión de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pero que no es un instrumento de derecho comunitario, no es un instrumento del derecho de la Unión y, por tanto, no puede limitar la autonomía del Tribunal de Justicia en la interpretación del derecho de la Unión. Por tanto, aunque la Carta se interpreta con arreglo a las explicaciones y a las disposiciones de la propia Carta en su parte 6, el Tribunal de Justicia tiene mucho cuidado en señalar el precepto de la Carta trae su origen, por ejemplo, el artículo 8, derecho a la privacidad, trae su origen del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, derecho a la privacidad.
pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirá en cada momento si la interpretación es absolutamente coincidente o no es absolutamente coincidente, porque dice, esto no limita las posibilidades de este tribunal de dar autonomía a la Carta, al derecho de la Unión, y de dar una interpretación en términos laboralistas más favorable, es decir, más completa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no limita una interpretación más amplia que de este tribunal. En cambio, esa relación con los tribunales constitucionales no es esa, sino que el Tribunal de Justicia señala. Cuando las autoridades estatales aplican derecho de la Unión, que es el único supuesto en que se aplica la Carta, y esto es una complejidad enorme que trataré de explicar, pero cuando aplican derecho de la Unión, aplican la Carta. Entonces, el derecho que esté contenido en la Carta, cuando exista una regulación de la Unión completa sobre ese derecho, por ejemplo, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta y los sistemas de euroorden, una regulación completa de la euroorden, la interpretación que haga el Tribunal de Justicia es una interpretación que condiciona absolutamente la de los órganos internos, incluidos los tribunales constitucionales. Y aunque la Carta dice que los derechos que reconoce nunca podrán rebajar la protección de las constituciones nacionales, el Tribunal de Justicia, desde el año 13, ha entendido que no cabe una interpretación de derecho interno que no se ajuste al principio de primacía del derecho de la Unión. De manera que la interpretación que hace el Tribunal de Justicia es una interpretación que tiene que imponerse y tiene que ser observada por todos los órganos, que son órganos funcionales del sistema de justicia de la Unión Europea, incluidos los tribunales constitucionales. Eso ocurre en el caso de España con una cuestión prejudicial. Ahora diré que, claro, para los tribunales constitucionales, después de un caso con Alemania, con Italia y con España, se lo piensan mucho, y con Suecia se lo piensan mucho, ¿no? Que fue el caso Meloni, ¿no?, en el que el Tribunal Constitucional tenía una doctrina elaborada, la doctrina Paviglianiti, en que hacía un entendimiento más amplio del derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? ¿Qué es el derecho a la tutela judicial efectiva? Pues el derecho a las garantías judiciales, y se trataba de un caso penal de un ciudadano italiano del que se pedía una euroorden para que España entregara a este ciudadano italiano a Italia. Estaba condenado a una pena virtualmente para toda la vida, y en el ordenamiento italiano no había posibilidad de revisar esa pena. Entonces, el Tribunal Constitucional dice, bueno, en el 24 de la Constitución española hay también un contenido absoluto que se opone hacia el exterior, no solo hacia el interior del ordenamiento español, sino hacia la comunidad internacional. Esto va hacia la comunidad internacional y no es garantía suficiente para el 24 de la Constitución entregar a un ciudadano italiano a Italia. Estamos hablando de países de la Unión, sistema de euroorden, no extradición, pero no hay garantías suficientes si condenado a una pena virtualmente de reclusión por toda la vida, no tienen el ordenamiento italiano una capacidad jurídica, un recurso para revisar esa pena, que es una pena degradante, es una pena que afecta, es como si fuera la pena de muerte, el grado inferior a la pena de muerte, no es una pena pequeña. Entonces el tribunal elabora ese contenido absoluto, exportable del derecho a la tutela judicial efectiva, y pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión, al Tribunal de Luxemburgo, porque quiere cambiar esa doctrina Paviglianiti. Y entonces, en el siguiente caso, Meloni, estos son personas de la mafia, por tanto, Italia tiene un ordenamiento menos garantista, había sido defendido por abogado en el caso Paviglianiti, y fue condenado a la pena máxima de reclusión, pero él no estuvo en el juicio. Entonces el tribunal dice, no hay garantías suficientes en el ámbito penal si una condena de este calibre no está presente. ¿Quién va a ser condenado? Y está solo su abogado. Para Italia era suficiente con que estuviera el abogado, porque si no, no podía condenar
a las personas de la mafia, lógicamente no se presentaban, ¿no? Y el Tribunal Constitucional en el año 8 hace una interpretación muy amplia del 24 de la Constitución española y para cambiar presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le dice: ¿interpreto correctamente el derecho de la Unión sobre la euroorden cuando deniego esa euroorden respecto de un ciudadano italiano y no lo entrego a Italia porque Italia no tiene su ordenamiento jurídico la capacidad de revisar esa pena? Y entonces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contesta a España que no lo está haciendo correctamente, que tiene que aplicar el 47 de la Carta y no el 24 de la Constitución española. Y entonces España, que ha presentado una cuestión prejudicial, va a Luxemburgo con un 24 y regresa con un 24 recortado, ¿no? Recortado. Ciertamente esto no se lo tomen con carácter general, porque no es con carácter general, es cuando las autoridades españolas aplican derecho de la Unión. Pero desde luego el Tribunal de Justicia es absolutamente firme en defender la primacía del derecho de la Unión, la efectividad de ese derecho y, en consecuencia, la uniformidad para la efectividad de ese derecho de la interpretación que tienen que hacer todos los tribunales de justicia de la Unión, incluidos los tribunales constitucionales. ¿Qué significa eso? Pues en términos jurídicos que cuando las autoridades españolas están aplicando derecho de la Unión y están en juego derechos fundamentales que están reconocidos en la Carta y hay una definición del contenido de ese derecho fundamental por el Tribunal de Justicia, esa definición desplaza la interpretación que hace el Tribunal Constitucional español. Bueno, esto es claro, muy fuerte, dicho en términos sencillos, y hay tribunales que lo aceptan y tribunales constitucionales que no lo aceptan, porque el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, ha seguido una evolución a lo largo de sus más de casi 45 años de vida, ha seguido una evolución de ir perdiendo competencias como consecuencia de la incorporación a la Unión, porque los jueces son jueces ahora que no están sometidos a la ley, están sometidos a la ley, lógicamente, pero que no están sometidos en el sentido de no poder separarse de la ley y plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sino que pueden inaplicar la ley, son dueños de la inaplicación de la ley y pueden inaplicar la ley por el llamado control de europeidad. Mire, yo hago un control de europeidad difuso, entonces un juzgado de la parte baja de la estructura judicial, pues decide que inaplica una ley, ¿no? Entonces, ya el Tribunal Constitucional no es el único que tiene el monopolio sobre la ley, que es lo que aprendimos en el 78, sino que las cosas han cambiado de una manera absolutamente decisiva, ¿no? Y entonces un juez decide no aplicar una ley y el Tribunal Constitucional pues se queda sin esa competencia que tenía. Y esto se ha aumentado a partir de la sentencia del Constitucional 140-2018, que tiene un fundamento jurídico sexto bastante imprudente, en mi opinión, pues con el llamado control de convencionalidad difuso, que es que cualquier juez puede entender que un precepto del ordenamiento español es contrario a un precepto de un texto internacional y inaplicar el ordenamiento español porque aplica la norma internacional. Y si estamos hablando, que es donde quiero llegar, de derechos fundamentales, que como habrán comprendido es lo que estoy hablando desde el principio, y es donde quiero hacer la reflexión fundamental, pues claro, es algo muy serio que el Tribunal Constitucional no tenga la última palabra de interpretación de la Constitución y la tenga un juez que no sea el Tribunal Constitucional. Y esto pues ha pasado a Alemania, a Austria, a los grandes tribunales constitucionales y a España. ¿Y qué ha hecho España ante esta situación? Pues ha elaborado unos cánones de control, del control de europeidad por los jueces y tribunales españoles y del control de convencionalidad por los jueces y tribunales
españoles. ¿Y cómo ha elaborado el canon? Pues con el 24, con el derecho a la tutela judicial efectiva, que es un derecho a una interpretación motivada en derecho. Una interpretación motivada en derecho tiene tres patas. Tiene que ser razonable, no puede incurrir en error de hecho patente y no puede incurrir en arbitrariedad. Entonces el Tribunal Constitucional dice, señor juez, usted inaplica una norma del ordenamiento interno en la que no existe duda porque ya hay una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay un acto claro o aclarado, sentencia Zilfit, entonces de acuerdo. Ahora, usted, sin basarse en lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decide inaplicar una norma, pues vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías del 24.2 y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, porque sobre todo si es un tribunal de última instancia, un tribunal de recurso, tiene usted obligación necesariamente de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a raíz de lo que le diga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, usted puede inaplicar la norma. En cuanto al control de convencionalidad, pues no ha empezado a ser muy controlado, pero irá por la misma línea, ¿no? Ahí haciendo un análisis de fondo entre la interpretación que haya hecho el juez, que inaplica la norma interna, respecto de una norma internacional. En el ámbito laboral, esto es una cuestión muy conocida desde que España ha ratificado la Carta Social Europea en la segunda edición o en su versión revisada, ¿no? Porque hay una discusión acerca de si la indemnización del despido, los laboralistas esto lo sabemos muy bien, ¿no? Improcedente es suficiente en la medida en que es una indemnización tasada, 33 días por año, o por el contrario, el daño que el despido produce en los bienes jurídicos de la persona despedida, pues necesita en cada caso ser modulado y no admite indemnizaciones tasadas, sino que los jueces tendrían que hacer una valoración del quantum del daño, aparte de que se necesitarían indemnizaciones disuasorias para que sean efectivas, de manera de no permitir unos despidos sin causa que equivaldrían virtualmente a despidos libres. Pero según la sentencia 148/2018, lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es controlar la interpretación que haga el juez, que haya aplicado la Carta versus la Constitución española, y señalar pues si esa interpretación es razonable o por el contrario es irrazonable, incursa en error patente, que normalmente una interpretación no incurre en errores de hecho, eso es para los amparos cuando no se cuenta un plazo o cosas similares, o incurre en arbitrariedad. Pero evidentemente el tribunal pues ha ido perdiendo competencias como consecuencia de una transformación jurídica relevantísima, ¿no? En estos 40 y tantos años, ¿no? Una transformación jurídica de primer orden, sobre todo protagonizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El presidente Lenares, que es el presidente del Tribunal de Justicia, estuvo en el Tribunal Constitucional Español el 6 de mayo del 2022, lo visitó y pues mantuvo firmemente su posición del principio de primacía del derecho de la Unión, la necesidad de su firmeza, de su efectividad y en consecuencia del seguimiento por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español de la jurisprudencia del TJUE. Es verdad que estuvo muy amable y en consecuencia señaló la importante labor que hacía el Tribunal Constitucional en ser un mecanismo de unión de la interpretación que hacía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de transmisión de esa interpretación hacia los tribunales supremos y constitucionales del área de América Latina, ¿no? Y incluso la transmisión de esa jurisprudencia hacia la Corte Interamericana de Derechos. Entonces, con esas buenas palabras, no obstante, se mantuvo firme en lo que quería transmitir, ¿no? Y lo que quería transmitir es: vayamos a una constitucionalidad común en Europa a partir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no a partir de los tribunales constitucionales nacionales. Bueno, los más importantes que han hecho ante esto, pues empecemos y luego iré a la otra parte, me avisáis del tiempo. Los más importantes, el tribunal por excelencia, el austriaco, que ha hecho. Porque es el modelo kelseniano, en él nos hemos inspirado. Bueno, en la Constitución de Austria, no sé si lo saben, es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Por tanto, está súper acostumbrado a
aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y entonces, a partir de las interpretaciones del Tribunal de Justicia, pues ha decidido que tienen amparo como el Tribunal Constitucional Español, por vulneración del precepto tal de la Constitución Austriaca, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y X precepto de cuando las autoridades aplican derecho de la Unión y X precepto de la Carta. O sea, ampara por la Carta. No le deja al Tribunal de Justicia que sea el único que administra la Carta. 10 años después, el Tribunal alemán, lo mismo, por motivos distintos, hay un espléndido estudio de Pedro Cruz Villalón sobre esto, ¿no? Dice, Austria, recurriendo al positivismo de tener el Convenio Europeo como Constitución, Alemania recurriendo al justnaturalismo de que para Alemania, como tiene una constitución de democracia militante, pues los derechos fundamentales de la Constitución alemana tienen una tendencia irrefrenable a ser proyectados a todo el mundo, ¿no? Al mundo mundial. Es decir, como los únicos derechos fundamentales que puedan existir, aunque voy a señalar que hay una coincidencia muy común en los derechos fundamentales, porque en Europa los unifican sobre todo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es decir, que prácticamente las constituciones lo pueden enunciar de manera distinta, pero los derechos fundamentales básicamente son coincidentes. Pero es verdad que en el ADN del Tribunal Constitucional Alemán y de la Ley Fundamental de Bonn está que eso no se toca jamás, por eso es una constitución de democracia militante, y además que hay que enseñar al mundo cómo son los derechos fundamentales. ¿Y qué ha hecho? Pues que ampara por su constitución y por la Carta. Entonces, claro, como dice Cruz Villalón, no sabemos si al Tribunal de Justicia esta ayuda inesperada de dos tribunales le gusta o no le gusta, porque mientras tanto, desde luego, no han planteado una nueva cuestión prejudicial. Que es la piedra de toque angular del sistema. Es decir, no voy a preguntar nada, no sea que me digan algo que no quiero escuchar. Y además voy a amparar, cuando se aplica derecho de la Unión, por mi Constitución y por la Carta, para que no me digan que estoy estableciendo un nivel de protección superior, pero no abandono mi Constitución. Mi Constitución va a estar absolutamente en el centro de la interpretación de los derechos fundamentales. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Constitucional Español? Pues según Cruz no se lo ha planteado. Estamos en lo que él llama el quietismo de Madrid, el quietismo constitucional, ¿no? El quietismo del Tribunal Constitucional. No se ha planteado, no obstante, haber recibido Meloni, que cuando aplicó Meloni con votos particulares se quedó temblando, no sabía lo que había hecho, había ido con un 24 y volvió con otro 24, entonces, bueno, esto es muy serio para otros derechos fundamentales. Bueno, en este contexto de un cambio jurídico estructural, es decir, recibir el derecho de la Unión no es cualquier cosa en los ordenamientos internos. En este contexto, los tribunales constitucionales han comenzado a actuar como si dijéramos elaborando una voz común. La voz, hay un artículo de un asturiano, por cierto, del profesor Requejo, Juan Luis Requejo Pajés, que fue letrado, yo coincidí con él en el Tribunal Constitucional, un espléndido constitucionalista, que se llama La voz de las constituciones, la voz que puede reflejar el momento actual, que es que los tribunales constitucionales hagan una interpretación entre ellos más o menos común y que eso aparezca en el concierto internacional. Aquí estamos, y esto es lo que definimos sobre los derechos fundamentales. ¿Y esto en qué se basa? Fundamentalmente en dos elementos que tienen una traducción jurídica. El primer elemento es la fundamentalidad, la importancia de los derechos fundamentales. Tienen tanta importancia ante los cambios socioeconómicos, los derechos fundamentales, que esa fundamentalidad no puede quedarse en el ámbito de un país, sino que tiene que ser transmitida al exterior y tiene que ser común. Tiene que ser común, porque son derechos de dignidad, son derechos vitales de las personas. En consecuencia, lo que esté diciendo Alemania sobre un derecho fundamental interesa a España, y lo que esté diciendo España interesa a Austria. Esta es la idea, ¿no? Y no solo los sistemas de civil law,
sino en los sistemas de judicial review, en los sistemas anglosajones, que son los primeros que han comenzado. Las palabras entrecruzadas, hay análisis experimentales de una enorme importancia, análisis de evidencia empírica de cuántos tribunales constitucionales citan jurisprudencia extranjera, en qué materia citan esa jurisprudencia extranjera. Entonces, pues claro, la comunidad anglosajona, los tribunales que hablan en inglés, ahora voy a ir a esto, tienen más facilidad para hacer esto que los tribunales del civil law, que tienen distintas lenguas, pero normalmente el inglés se ha convertido también en la lengua de comunicación entre los tribunales constitucionales. Este es un elemento muy importante, la fundamentalidad, la importancia de los derechos fundamentales. Y en nuestro país hay constitucionalistas que defienden que el 10.2, conocen ustedes el 10.2, que es el precepto que señala que los derechos fundamentales que la Constitución española reconoce se interpretarán de conformidad con las normas internacionales ratificadas por España. Hay que hacer ahora de este 10.2 una interpretación mucho más intensa, señalando algo así como no solo se interpretarán, sino que están dentro de la Constitución, porque el Tribunal Constitucional tiene un canon de enjuiciamiento que mantiene hoy día, señalando es una interpretación cualificada, el tribunal tiene que tener en cuenta un derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero una cosa es la norma del convenio y otra cosa es la norma de la Constitución. Y el tribunal dice, como Tribunal Constitucional aplico mi Constitución, interpretada conforme al convenio por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpretada conforme a la Carta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero estoy aplicando mi precepto. Y hay un sector del constitucionalismo que dice, no, es que ese precepto ya es el precepto del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque la fundamentalidad no puede vivirse aisladamente. Este es un elemento. Y el segundo elemento es que ha surgido una conflictividad o una litigiosidad constitucional común, que antes no existía. Antes no existía. Hace unos años era imposible plantearse si era constitucional o inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo. Bueno, esto es una cuestión que España resuelve en el año 9 y está en todos los tribunales constitucionales, planteada en todos los tribunales constitucionales. Hay países de la Unión, generalmente reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero Hungría, Polonia no reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero más allá de la unión, esta es una cuestión, la eutanasia. Es una cuestión absolutamente que conocen los distintos tribunales constitucionales. Problemas de terrorismo, conocen todos los tribunales constitucionales. Problemas de sectas religiosas, o el problema en general de la religión, todos los tribunales constitucionales. Es decir, que hay los problemas que conlleva el cambio climático en el ejercicio de determinados derechos, o no digamos el cambio tecnológico, ¿no? El problema de la digitalización de los derechos. Constituciones que han nacido en una época analógica, convertidas a la época digital. Pues esa operación la hacen todos los tribunales constitucionales. En consecuencia, hay una litigiosidad constitucional común que resuelven los tribunales constitucionales. Y al resolverla, no miran al Tribunal Europeo de Derechos Humanos fundamentalmente o únicamente, y no miran al Tribunal de Justicia, que no se ha pronunciado sobre esas cuestiones. Además, no tiene competencias la Unión en materia de familia, por ejemplo, a efectos de determinar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que miran a lo que hacen otros tribunales constitucionales. Y entonces está apareciendo una voz de las constituciones, el derecho extranjero, para interpretar las normas internacionales, que yo lo concebiría, no sé si es excesivo lo que voy a decir, como una especie de autodefensa de los tribunales constitucionales frente a la presión del Tribunal de Justicia y a una interpretación que viene impuesta, ¿no? Es decir, tenemos otros mecanismos para hacer la interpretación y viviendo en un mundo global, sin fronteras. Aquí está, esto por ejemplo lo dice Zagrebelsky, que fue presidente de la Corte Constitucional Italiana, aquí está la globalización benéfica. Esta es la globalización benéfica, la globalización de las constituciones, la globalización de la fundamentalidad, de los derechos fundamentales. Hagamos de los derechos fundamentales
un motor de transformación del mundo, un motor pues para los tribunales nuevos, porque hoy el mundo está lleno de tribunales constitucionales, incluso África, ¿no?, como consecuencia de una labor meritoria absolutamente que ha llevado a término la Comisión de Venecia, ¿no?, que es la consecución de la democracia a través del Estado de Derecho, a través del derecho. Por eso es tan importante el derecho en todas sus disciplinas, ¿no?, porque es un elemento de construcción de la democracia. Bueno, y voy concluyendo. Esto exige, y este es un debate de mucha importancia también, claro, una interpretación evolutiva. Una interpretación evolutiva. Estos mecanismos de globalización de la fundamentalidad y de la litigiosidad común exige una interpretación evolutiva. El tribunal norteamericano es el único que utiliza una interpretación originalista, ¿no? Todos los demás tribunales utilizan una interpretación evolutiva. ¿Qué quiere decir una interpretación evolutiva? Pues que tenemos una Constitución con 45 años que ha sido reformada en 2 ocasiones exclusivamente. Es una Constitución vieja, podríamos decir, y no reformada, o muy poco reformada. Ha sido reformada en el 92, como saben, para modificar el artículo 13.2 y reconocer el derecho al sufragio pasivo en elecciones locales a los ciudadanos comunitarios, y ha sido reformada en el 11, en el artículo 135, para afirmar el principio de control presupuestario. De manera que las 2 modificaciones que ha experimentado la Constitución española se deben al derecho de la Unión. Por eso señalaba que el derecho de la Unión tiene una carga de transformación estructural fundamental. Ha sido el motor de esas 2 modificaciones. Pero claro, tenemos una Constitución de larga vida, muy poco reformada, y en las constituciones de larga vida poco reformadas, el elemento evolutivo de la interpretación de los tribunales constitucionales es esencial, es absolutamente esencial. Es decir, que ustedes, un ejemplo muy sencillo, es que tienen que entender que si el Tribunal Constitucional estuviera interpretando la Constitución como si hubiera interpretado en el 78, la Constitución no sería una norma vital que organiza nuestra convivencia. Pero claro, nuestra convivencia cambia cada X tiempo, que no notamos a veces los cambios, pero es una convivencia transformada. No puede organizar nuestra convivencia como en el 78, tiene que organizar nuestra convivencia en 2023, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, sentencias evolutivas, pues la creación del derecho a la protección de datos. Yo lo pongo siempre de ejemplo, la 292-2000, nuestra Constitución no reconoce un derecho a la protección de datos, no lo reconoce, y el Tribunal Constitucional dice, hombre, pues en el 2000 es insuficiente el derecho a la intimidad, esto no me vale, y además Europa tiene una directiva sobre protección de datos, y en la interpretación de la privacidad del 8, del convenio europeo, el Tribunal Europeo me está hablando de protección de datos. En consecuencia, donde la Constitución dice que la ley protegerá frente los derechos fundamentales que reconoce frente a la invasión de la informática, ahí, en esa orillita, el tribunal es capaz de crear el contenido de un derecho fundamental que define como una facultad de disposición sobre los propios datos, de pertenencia a la persona y todos los contenidos de esa facultad de disposición. Previamente había hablado de una libertad informática. Y por cierto, esto es muy importante y voy a ir, me van ustedes diciendo para ir terminando, se basa en la jurisprudencia del Tribunal Fundamental de Bonn. Y no lo dice, pero está tomando toda la jurisprudencia sobre el derecho de libertad autoinformativa que ha construido el Tribunal alemán para hacer esta operación. Lo que pasa es que calla, no oculta el elemento extranjero que hay en esa jurisprudencia. El segundo elemento, si me lo permite Carolina, pues sería la 3-2007. Hicimos una interpretación evolutiva, porque la Constitución arranca, yo decía ayer, solo nombra a las mujeres en 2 ocasiones, qué lástima, ¿no? Pero sí, porque es un texto estupendo. Cuando ingresan en el ordenamiento los derechos de la conciliación, la Constitución no los había olido, no los había previsto. Y fue la manera que tuvimos de ponerlos en el plano de la constitucionalidad, con esa tesis de la dimensión constitucional que equivale a un juicio de ponderación. Oiga, señor juez, cuando una persona le dice que quiere conciliar, caso de
al campo, ¿no? Es que quiero trabajar menos por las tardes, los fines de semana, porque tengo cargas familiares. Ah, no, porque es cuando yo tengo mayor trabajo. Usted viene a trabajar aquí y eso se queda en el plano de la legalidad ordinaria, pues el Tribunal Constitucional dice no, no puede ser, tiene usted que ponderar. Tiene usted que ponderar la productividad y las necesidades organizativas de una parte y pues el hecho de la incorporación de las mujeres al trabajo masivamente ha significado la liberación de tiempos de cuidado que hay que repartir corresponsablemente, y esto tiene dimensión constitucional. Y claro, quizás la más importante, porque hace un canto total perdón, antes he dicho en el 8 es del 12, a la interpretación evolutiva, es la sentencia 198/2012, en que el Tribunal considera, desestima la inconstitucionalidad de la reforma legal que autorizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Voy concluyendo. Lean esta sentencia porque hace un canto a la interpretación evolutiva. Aparece aquí citado, acogiendo a las alegaciones del abogado del Estado, la idea de la Constitución como un árbol vivo, que se dice así en la sentencia Privy Council de Canadá de 1930, sentencia también llamada de identidad de las personas. Eran 5 mujeres que querían ser senadoras y entonces la norma no permitía a la mujer presentarse como senadoras, y este tribunal, haciendo interpretación evolutiva, permite la presentación de estas 5 personas como senadoras. Edwards es el apellido de la primera, se llama sentencia Edwards también, ¿no? Y esta sentencia del 30 es retomada el 9 de diciembre de 2004 para afirmar la constitucionalidad, con arreglo de la Constitución canadiense, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, el Tribunal Constitucional español señala pues que en la interpretación de la Constitución importa el derecho comparado, importa la cultura jurídica de los derechos, la actividad internacional de los Estados, la jurisprudencia de los órganos internacionales que los interpretan y las opiniones y dictámenes elaborados por los órganos competentes del sistema de Naciones Unidas, así como por otros organismos internacionales de reconocida posición. Por tanto, señala que va a hacer una interpretación evolutiva y entiende, bueno, pues que donde la Constitución dice que se garantiza la igualdad jurídica plena entre el hombre y la mujer para contraer matrimonio, no significa que no quepa una acción del legislador que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que la Constitución ordena y reconoce como derecho fundamental es el derecho a la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio, cuando el matrimonio es de hombre y mujer, pero no está impidiendo que el legislador de la constitucionalidad, que es el primer actor político que desarrolla una Constitución, diga, y además de esto, la Constitución no es un programa que no me deje ir más allá, sino que mientras no sea inconstitucional, atendiendo al pluralismo político, a las distintas mayorías que gobiernan en cada momento, una puede tener un proyecto y otra puede tener otro proyecto y, en consecuencia, aprobar esa norma. Como el concepto de familia no puede ser igual el concepto de familia del año de aprobación de la Constitución que el concepto de familia que hoy tenemos. En consecuencia, claro, el Tribunal Constitucional estaría absolutamente fuera de su sitio si estuviera con una interpretación originalista, ¿no? Haciendo la interpretación de los preceptos constitucionales a la altura del año 78. ¿Qué es hoy el medio ambiente? Pues claro, no podría ni ser un principio rector de la política social económica, tendría que estar en algún lugar más importante. Voy concluyendo. Yo, a partir de esto, me he molestado en ver qué espacio, y concluyo, tiene el derecho comparado en la jurisdicción constitucional española. Y tengo que decir que el uso es módico, que el uso es muy módico, pero distinguiría 2 planos, ¿no? El plano de la referencia expresa al derecho comparado y el plano de la influencia tácita. Creo que es mucho mayor la influencia tácita que la referencia expresa. Es decir, que el Tribunal Constitucional Español no acostumbra a citar sentencias de otros tribunales. Canadá en un 37% cita sentencias de otros tribunales y el Tribunal de Sudáfrica en un 58%. Pero es cierto que en la Constitución de Sudáfrica hay un artículo 39 que obliga a interpretar conforme a lo que han dicho otros tribunales constitucionales. Y ahora quiero hacer una precisión jurídica y 2 o 3 retazos de la realidad para concluir. La precisión jurídica me parece muy importante. El 10.2 no obliga al Tribunal Constitucional a tener en cuenta el derecho comparado. No lo obliga, no es una entrada del derecho extranjero, solo obliga a la norma internacional.
pero no obliga a interpretar conforme al derecho extranjero. Por tanto, si el abogado del Estado, no del Estado, en un amparo, si el fiscal hacen alegaciones de derecho comparado, el tribunal las contesta o no las contesta, como desea hacerlo. No incurre en incongruencia por no contestarlas, porque no está obligado a tener en cuenta el derecho extranjero. Por ejemplo, la sentencia sobre el 40-60 en la presentación en las candidaturas electorales, el Partido Popular señaló en sus alegaciones que tanto Italia como Francia habían tenido que modificar sus constituciones para introducir la democracia paritaria. Y aquí el tribunal contesta y dice, Italia ha hecho esto, tal, Francia ha hecho esto, pero el 9.2 de la Constitución española permite, ¿no?, en los verbos que utiliza, que sin necesidad de modificar la Constitución se pueda introducir una configuración de las candidaturas electorales de partidos y de coaliciones con una presencia con horquillas para la representación de ambos sexos. El sexo divide a todas las sociedades prácticamente por la mitad, en consecuencia esta es una medida de equilibrio democrático que permite que el legislador la adopte, el artículo 9.2 de la Constitución, sin necesidad de reformar la Constitución. En ocasiones atiende a las alegaciones de derecho extranjero, pero en otras ocasiones hace los cánones del derecho que construyen los tribunales extranjeros, pero no lo toma. Bueno, no les voy a cansar más ni aburrir más. Lo único que voy a señalar es que si ustedes entran en la página web del Tribunal Constitucional Austriaco, verán que pinchan y lo primero que aparece son relaciones internacionales. Entonces cuenta todas las relaciones internacionales que hay y la influencia de su jurisprudencia más allá. Por supuesto, las sentencias están en inglés, todas, absolutamente todas. En el tribunal alemán, bueno, impresionante, la página Relaciones Internacionales, en el que tiene muy poquitas competencias, el Conseil Constitucional francés, una importancia impresionante. Desde que una laboralista llamada Silvana Sierra preside el Tribunal Constitucional italiano, dice, la justicia constitucional no es una cuestión exclusivamente italiana. Enviaremos nuestras sentencias a todo el mundo y nos comunicaremos en inglés. El Tribunal Constitucional Español tiene una página internacional cortita. Yo lo lamento mucho, lo lamento mucho porque a estas alturas creo que hay que estar ahí. Entonces hay como unas 30 y tantas sentencias traducidas, generalmente al inglés, alguna al inglés y al francés, y 2 o 3 al inglés, francés y alemán. No encuentro el criterio de por qué a una lengua o a otra. Me parece que se puede adoptar el inglés como lengua general. Tienen algunas o muchas de ellas un contenido que yo he llamado global, terrorismo, testigos de Jehová, delitos de odio, es decir, pero todas las de Cataluña están traducidas. Entonces no sé si el conflicto catalán tiene ese elemento de internacionalización que exige esa traducción. De todas maneras, convendría pasar al inglés y que la importantísima tarea que hace el Tribunal Constitucional Español se conozca y entre en el concierto que no solo es reunirse la Conferencia de Tribunales Europea, la Conferencia Iberoamericana de Tribunales Constitucionales, sino que es el conocimiento de esas otras jurisprudencias, porque el final de mi intervención es que las constituciones, siendo expresión de la soberanía nacional, y por tanto nosotros estamos en la Unión porque hemos hecho una cesión de soberanía nacional que permite el 93, y en el 93 no podríamos estar en la Unión, y esto no es baladí señalar esto. Las constituciones tienen un camino al mundo que no solo pasa por construir la constitucionalidad europea, tarea en la que tenemos que estar, evidentemente, sino a través de lo que Requejo llama la voz de las constituciones, y creo que este es el momento de la internacionalización de los tribunales constitucionales, asumir esa globalización de los derechos fundamentales, que es absolutamente central, y mirar, por supuesto, no decidir entre 4 paredes las cuestiones que aparecen comúnmente en otras jurisdicciones, ¿no?
creo que eso ya lo fue. En mi época, por ejemplo, pues en algún caso de algún represaliado o fusilado en la guerra civil, que venían sus herederos, ¿no? Por derecho al honor, pues miramos cómo había hecho esto Alemania con el nazismo, cómo había saldado las cuentas, es decir, había cuestiones que tienes que ver que ha hecho otro tribunal al que se le ha planteado la misma problemática, ¿no? Y por supuesto, traducíamos del alemán, ellos tenían estas sentencias en inglés, además, nos poníamos en contacto para ver más o menos esa interpretación. Pues yo creo que eso hay que desvelarlo, Hay algún trabajo de algún constitucionalista, creo que un único trabajo que da datos hasta el 17 de qué porcentaje de cita extranjera hay en las sentencias españolas. Señala que hay más en antecedentes que en fundamentos, porque esto es normal que ocurra, porque muchas veces la alegación de parte viene cargada de derecho extranjero y el tribunal ni lo tiene en cuenta, que hay más en amparos y en control de ley que en conflictos de competencias. También es normal, porque el conflicto de competencias tiene un elemento de soberanía mayor que hay mucho también en los votos particulares, y luego que las cortes que más han influido son la alemana, la italiana y la norteamericana, que son, aunque se ha citado pues alguna vez Canadá, 2 veces, pero vamos, de donde se han tomado algunas doctrinas es eso. Concluyo señalando que en cambio la influencia implícita es muy importante, porque yo he trabajado así, o sea, la influencia implícita es muy importante, pero no sé si hay una decisión estratégica de no cita del derecho extranjero, y eso es lo que habría que revisar, ¿no? La decisión estratégica en este momento de si hay una incorporación expresa del derecho extranjero o sigue siendo un elemento de influencia, de motivación, de persuasión en la motivación. Evidentemente, cuando el tribunal se las ha visto muy mal, no sé si los no laboralistas recuerdan un auto de inadmisión, que es una sentencia de 90 folios, debería ser una sentencia de 90 folios, acerca de la manifestación del 1 de mayo en el año 2020, que el tribunal dice no en Vigo. Era una manifestación rodada el 1 de mayo en plena COVID y dice no. Y cita 2 veces sentencia del tribunal alemán. Y lo cita porque no hay mayoría. O sea, muchas veces el derecho extranjero es un elemento que cuando no hay mayoría, es decir, hombre, el tribunal alemán ha dicho esto, vamos a ir por esta vía. Entonces es un reforzamiento de la ratio decidendi. No es la ratio decidendi, no, sino el apoyo en la ratio decidendi. Es un elemento de persuasión. Cuando no tengo suficiente fuerza me voy a... Pero yo no señalo eso, yo lo señalo como elemento de la fundamentación, y no solo como elemento de persuasión. Si conviene o no, es un debate que está abierto, mirar hacia el mundo que nos circunda para hacer esa globalización benéfica. Muchas gracias. Un poquito largo, ¿no? Un poquito largo. Bueno, aunque tengáis clase, yo creo que merece la pena aprovechar este rato que todavía puede acompañarnos la profesora Casas Bahamonde y que le hagáis alguna pregunta o alguna observación, algún comentario. Yo creo que pese a la aspereza del tema, lo ha expuesto no solo magistralmente, sino de manera muy comprensible y muy fácil. Estoy segura de que alguna persona de las que estáis aquí no se va a resistir a hacer alguna pregunta. En primera fila, seguramente. Están con las clases. Parece que no. No, sí, yo tengo dos. Pero bueno, una me parece ya casi un poco superflua, ¿no? Después de lo que ya ha dicho. Yo quería haber aprovechado para preguntarle cuál creías tú que era la razón o el factor de explosión de todas estas, todo el control de convencionalidad, de europeidad. Yo creo que ¿qué pasa? ¿Los abogados saben más ahora? ¿Les hemos explicado mejor el papel del derecho internacional, de la primacía del derecho de la Unión Europea, la importancia de esa mirada fuera de nuestras fronteras? Y luego, en segundo lugar,
Bueno, es una pregunta muy técnica, muy fea, pero cayó el otro día por casualidad, bueno, por casualidad no, pero bueno, cayó en mis manos un trabajo sobre la demanda de revisión de sentencia firme, sobre este remedio extremo, extraordinario, absolutamente excepcional, que sin embargo va creciendo exponencialmente de año en año. No sé si es que la minuta engorda si yo llego incluso a revisión o audiencia al rebelde o error judicial, y no me quedo ni siquiera en el Constitucional o en el Tribunal Europeo. Yo, en concreto, la pregunta era esta, porque esta persona, el autor o autora, estaba anonimizado, de este trabajo, decía que de la misma manera que para la revisión de sentencia firme se ha producido una apertura ante la posibilidad de plantear ese remedio extremo que contraviene el principio de seguridad jurídica, además, en aras de la justicia material, a partir de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este autor preguntaba si no sería conveniente, y yo creo que esto enlaza bien con tu brillantísima conferencia, abrirlo también cuando hubiese alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o incluso del propio Tribunal Constitucional Español, ¿no? Bueno, un poco la idea de esa relación difícil entre los recursos extraordinarios, la constitucionalidad, el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia e incluso estos remedios, ¿no? Que yo, por ejemplo, me planteaba muchas veces cuando para llegar a amparo te decía, no, tienes que agotar todas las posibilidades. Vale, voy a casación unificadora aun sabiendo que voy a nulidad de actuaciones, voy a revisión. Entonces, me parece muy difícil esa articulación ya en el plano interno, con los recursos y remedios que existen, pero si me voy a esta globalización y a esta posibilidad de invocar Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia, pues no sé qué te parece. A ver, la segunda pregunta es súper técnica, la primera es más fácil de contestar. Bueno, yo creo que la globalización es un hecho, ¿no? Y que el no tener fronteras afecta a todo, en todos los órdenes de la vida, no solo afecta a las cadenas de suministro y a poder viajar sin tener que presentar determinados papeles si viajas en el espacio Schengen o con una moneda única dentro de la Unión Europea. La globalización es mucho más que eso, ¿no? Por tanto, el vivir en la aldea global pues significa que el papel de las normas internacionales, que entre nosotros tuvieron mucha importancia en la elaboración de la Constitución, porque el constituyente, que lo hizo fenomenal, pues lo que tenía era una finalidad, un afán de homologar a España con los países de nuestro entorno. Por tanto, el título primero, que es el más largo de la Constitución, es el que obtuvo el consenso más rápidamente, porque era trasponer a España la fundamentalidad, que en ese momento no se llamaba así, existente en normas internacionales, ¿no? Y por eso se cita la Declaración de Derechos Humanos. Entonces teníamos que homologarnos con lo que no éramos, porque veníamos de una dictadura. Entonces eso fue muy, muy sencillo. Y el Tribunal Constitucional tuvo una etapa de oro porque cambió las pautas de entendimiento jurídico, ¿no? Hizo una democracia jurídica importantísima, ¿no? Señalar pues que el atestado de la policía no hace prueba plena, ¿no? O que quien instruye no puede condenar, pues fue verdaderamente revolucionario, ¿no? Empleó un lenguaje distinto al que empleaban los órganos judiciales y además pues fue la ventana para que se introdujera el derecho, sobre todo el derecho del Consejo de Europa, el derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en menor medida, el derecho de la Unión, en nuestro ámbito, las directivas, porque y en algún caso el derecho originario, pero no existían derechos fundamentales, aunque, por ejemplo, es imposible comprender la jurisprudencia constitucional sin comprender la jurisprudencia del TJUE sobre discriminación directa e indirecta, incluso con más relevancia que en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues hay unos temas más
iniciales que han llegado después al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como la libertad religiosa, el velo, o sea, conflictos, la religión, los profesores, conflictos y muchísimos en derecho penal, muchísimos en derecho penal. En la jurisprudencia penal, bueno, pues es que se hacía mirando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, la ilegalización de partidos políticos, toda esa fase que vivió España por el terrorismo, que fue durísima, todas aquellas medidas que se tomaron, se hacía mirando qué me van a decir, y entonces se hacía citando tal contra Rusia, tal contra Turquía, para que se supiera cuando esto llegara, porque se sabía que se iba a impugnar allí, pues que el tribunal estaba suficientemente protegido y no iba a sufrir el chaparrón de que además en una cuestión de Estado fuera anulada su decisión, ¿no? Entonces había un seguimiento absoluto del tribunal de estas decisiones, y eso ha cambiado o la conversión de la doctrina Parot, por ejemplo, ¿no? Eso ha cambiado de temas muy decisivos a la aparición de esos elementos en cualquier cuestión. Y eso ha cambiado pues por el cambio tecnológico, porque nosotros también estábamos menos avanzados en derechos de la privacidad, de la privacidad, que estos ordenamientos que ya venían manejando desde hace tiempo, pues que era el secreto de las comunicaciones, por poner un ejemplo, que nosotros, claro, pensamos cuando la Constitución se hace en las comunicaciones telefónicas. Hoy nadie piensa, o muy poca gente, en las comunicaciones telefónicas, piensa en las comunicaciones electrónicas, en otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que los abogados han cambiado la mentalidad también, ¿no?, a que saben que el derecho de la Unión es un instrumento absolutamente central que tienen que utilizar, absolutamente, pero a mí me parece que ha habido un cambio muy importante por los jueces, sobre todo los jueces que militan en una posición de decir, bueno, pues la Carta tiene que aplicarse por encima de la norma interna. Que si eso afecta a un conflicto de legalidad ordinaria, pues el tribunal lo va a ver, el constitucional, creo yo, no lo sé, como una cuestión secundaria. Pero si afecta a un derecho fundamental, es otra cuestión, porque es el intérprete supremo. Entonces, no puede dejar de ser el intérprete supremo. Entonces, eso plantea ese control de convencionalidad difuso, pues unos ciertos problemas. Si se mueve en el terreno de la legalidad, no va a haber problema, pero si se mueve en el terreno de la constitucionalidad y dice, este derecho fundamental lo interpreto de este modo y lo interpreta distinto el TSJ de Cataluña que el TSJ de Madrid o que el TSJ de Galicia, pues el Tribunal Constitucional va a decir, no, es que este es mi terreno, porque yo no soy el intérprete único, no soy intérprete único, de que nunca lo ha sido en amparo, pero sí soy el supremo, intérprete de la constitucionalidad. Entonces, por eso ha elaborado esos cánones de decir, oiga usted que le voy a controlar yo al final con el 24. No me podré meter en el derecho sustantivo, pero le voy a decir si sobre un derecho fundamental usted ha estado en la razonabilidad o ha estado en la arbitrariedad porque quiere defender una cuestión que es indefendible en términos constitucionales. Entonces, bueno, pues es un juego más complejo que el que fue inicialmente. Yo creo que hay que estar a la altura de esa complejidad, que yo creo que los abogados están a la altura de esa complejidad, o sea que el ordenamiento es mucho más complejo ahora porque esto es un cambio estructural, o sea, la norma internacional y el derecho de la Unión, cuando se hizo la Constitución estaban como fuera, se les miraba como fuera, pero es que ahora están dentro del ordenamiento, entonces eso cambia. En cuanto al recurso de revisión, pues el Tribunal modificó doctrina desde el caso Parot, me parece, ¿no? Entonces se señala que, claro, una sentencia, sobre todo penal, ¿no?, de una persona que ha estado condenada, pues ese es un elemento de revisión, evidente, tiene que ser el recurso, y se ha reformado el recurso de revisión para que quepa esa posibilidad. Lo que ocurre es que hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que son difíciles de aplicar hacia el pasado, respecto de sentencias firmes. Entonces, y que son muy importantes, no en estos términos de libertad, que es un valor fundamental, un derecho fundamental, por supuesto, sino en términos de propiedad, de dinero, ¿no?, que el Tribunal de Justicia reconoce que ahora ha habido una sentencia muy importante, todos los periódicos han dado cuenta de ella, sobre el tema de la libre competencia en Cepsa y Repsol y las gasolineras, si era precio
precio fijo, el que fijaban estas dos proveedoras a las gasolineras y no las dejaban competir porque la gasolinera tiene que dar de vuelta del combustible recibido que lo ha cobrado a un precio determinado, ¿no? Ya el Tribunal de Defensa de la Competencia, se llamaba así antes, ahora se llama de otra manera, había dicho que eso vulneraba la defensa de la competencia, pero como es un órgano administrativo, pues los jueces lo miraron como de segundo orden, oigan, yo no les voy a hacer ni caso. Y ahora se ha dictado una sentencia del Tribunal de Justicia que dice que España no cumple con el principio de libre competencia en esa materia, y eso supone millones de euros. Entonces el problema es la gente que ya tuvo una sentencia firme y se le pasó. Entonces los abogados, los grandes despachos están buscando cómo hacer eso, cómo provocar un acto que permita iniciar un proceso, pero claro, es que hay plazos también, ¿no? Incluso en los recursos más extraordinarios. Entonces, claro, la responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, cuando se refiere a la interpretación que el órgano judicial hace, es que es muy difícil, es muy difícil de aplicar, porque el órgano judicial tiene su derecho a su independencia y a equivocarse, porque, claro, el Constitucional dice, oiga, en el 24 no hay un derecho al acierto judicial, lo que hay es una interpretación motivada y razonable, pero al acierto judicial no, que venía un caso, ¿no? Una señora pues que está en la asistencia social viviendo en un piso de acogida y era concesionaria de una gasolinera, y por no tener libre competencia, como era un pueblo pequeñito donde no pasaba nadie, si hubiera podido rebajar el precio hubiera salido adelante y tal. ¿Y quién la indemniza ahora? Pues es que hay límites, ¿no? En la solución jurídica hay límites, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería transmitir, y es que ahora tengo una cita aquí que me parece, ya para animar a ver si alguien quiere participar, si tenemos tiempo, decano, tú mandas, es que lo que es llamativo es que, por ejemplo, este tema de la influencia del derecho extranjero en el derecho constitucional en España no se discute, no se discute. Yo creo que cuando yo estuve en el tribunal, en la presidencia de Cruz Villalón, él sí planteó si se quería, si se debía citar derecho extranjero y si no se debía citar derecho extranjero. Y él planteó, puedo contarlo porque no es una deliberación, si se citaba doctrina o no se citaba doctrina. Y ahí recuerdo que se tomó la decisión de no citar doctrina, cosa que molesta muchísimo a la doctrina, porque, claro, yo lo he oído decir expresamente, dice, hombre, pero si hemos contribuido nosotros a que el tribunal pueda poner esa decisión, porque el tribunal también lee, claro, no puede ser, y encima no me citan, pues eso está muy mal. Pero lo que quería señalar es que para que entiendan el tema, ¿no? Bien, y así fácilmente, y acabo, es que en el caso del tribunal, la Corte Suprema de Norteamérica, este es un debate que está en los medios, en la prensa, en YouTube, si deben o no citar derecho extranjero los jueces del Tribunal Supremo. Y hay un debate que les recomiendo que lo sigan en YouTube, que es súper interesante, entre Breyer y el fallecido Scalia, juez Scalia, o Scalia, se puede pronunciar de las dos maneras. Ese debate tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, Universidad Americana de Washington, el 13 de enero de 2015, en relación con el uso del derecho extranjero. Y fíjense cómo usan el derecho extranjero para que vean a lo que me quiero referir. Se refería a 3 sentencias: Atkins contra Virginia, del 2002, Lawrence contra Texas, del 2003, y Roper versus Simmons, en 2005. La primera, Atkins versus Virginia, declaró inconstitucional, fíjese, declara inconstitucional la ejecución de incapacitados psíquicos, porque recuerden que tienen pena de muerte, de incapacitados psíquicos, argumentando que esa práctica era condenada mayoritariamente en la comunidad internacional. Es decir, introduce la internacionalidad para decir esto no lo vamos a hacer. En la segunda, Lawrence contra Texas entendió que la tipificación penal por una ley de Texas de la práctica de la sodomía y de otros actos sexuales entre personas del mismo género era contraria a la libertad e intimidad del demandante y que era parte de una libertad amparada por muchos ordenamientos de otros países. Son citas muy genéricas, no me he referido a la cita del derecho comparado, solo de las sentencias, pero también hay una parte de derecho comparado, ¿no? El Tribunal Constitucional Español cita más el derecho comparado que las sentencias comparadas, ¿no? Y en la última,
Roper versus Simmons declaró inconstitucional la imposición de la pena de muerte a menores de 18 años, pese a tener esos estados la pena de muerte, condenados por asesinato, apoyándose en la opinión mayoritaria en que la mayoría de los estados rechazaban la pena de muerte para menores de edad. Entonces es una presencia del derecho extranjero para una corte muy potente, ¿no? Que es la primera en el mundo, ¿no? Que descubre lo que es la inconstitucionalidad, que luego esto pasa al continente, que él se lo adopta y lo reforma, y de ahí viene el sistema de control de la ley, ¿no? Pero es muy interesante ver estos asuntos. No sé si esto les anima a una pregunta, porque es sencillito, sí. Yo mientras se van animando, quería plantear una cuestión muy concreta que además ha sacado a la luz, que es además sobre la que hemos leído en los briefs de la asociación últimamente, Sí. porque no hay unanimidad, entonces su opinión acerca de la indemnización, tasada, no tasada, lo que dice la carta en los casos de despido. Pues no tengo una opinión formada definitiva, pero he visto los comentarios de Carmen Salcedo y de Jesús Laera que son contrapuestos, ¿no? Y yo creo que la doctrina española está dividida absolutamente en este terreno, y no solo la doctrina española, sino los jueces, porque hay jueces que están... bueno, pasó con el despido de las personas enfermas, ¿no? Sí. En IT, ¿no? Fue una primera guerra, vamos a la nulidad en este despido. Ha pasado con la prueba ilícita. Ahora diré una cosa, la prueba ilícita no conlleva un despido nulo necesariamente, desde la sentencia del 21 del Tribunal Constitucional, pero todos habíamos entendido que sí, la conllevaba, ¿no? Y los procesalistas, bueno, han puesto a caldo la sentencia, la pena ilícita ha muerto, viva la pena ilícita, porque dice la prueba, perdón, porque si no sirve para nada, una prueba que vulnera derechos fundamentales, si no sirve absolutamente para nada, para el despido, pues entonces yo creo que son temas muy de cómo esté argumentado, o sea, si depende del caso, porque hay un caso en Cataluña de un despido inicial de una persona argentina que le habían ofrecido un puesto de trabajo con continuidad y la despiden nada más llegar de Argentina, ha trasladado toda su casa, tal. Entonces ahí puede haber un elemento de valoración de la indemnización de los perjuicios que esta persona ha recibido. Lo que pasa es que la indemnización luego era como de 6.000 euros, de 60.000 euros. Entonces el juez de lo social marcó esa indemnización y luego el TSJ reformó porque dijo, bueno, no hay mala fe por parte de la empresa viene el COVID, justificó eso y no me acuerdo si rebajó o la dejó en la indemnización legal, ¿no? Entonces depende de la argumentación, pero yo creo que siempre tiene que estar dentro de la Constitución. El tema es que la sentencia del 2001 lo que dice es que este es un tema de legalidad ordinaria, por cierto. Esa sentencia no se hubiera ganado sin ese abogado. Porque hay un primer abogado que aquí dice zote, ¿no? Ustedes llaman zote a una persona así que yo diría prosmeira o así, no sé. Es decir, que no ve las cosas, ¿no? Pues hace una carta de despido con el ordenador intervenido, ¿no? Y lo adjunta a la carta de despido, mire, le ha intervenido el ordenador, ahí va la prueba de despido. Y dices, bueno, yo que no soy favorable en general al despido disciplinario, salvo que esté probada la causa, yo creo que le aplicaría un despido disciplinario al abogado, ¿no? Que es capaz de hacer una carta de despido con la vulneración de un derecho fundamental, ¿no? Para que luego se diga que es una infracción extraprocesal. Oiga, pero si iba ahí, en la prueba eso iba, ¿no? Pero el abogado segundo, que es un abogado de Uría, le da la vuelta absolutamente al asunto, ¿no? Y dice al Tribunal Constitucional, como usted interprete el 55.5, se las va a caer el pelo, porque está interpretando legalidad ordinaria. Y eso corresponde a los jueces ordinarios. Usted no puede decir que de una prueba ilícita deriva un despido nulo o un despido improcedente. Eso lo tienen que decir los jueces. Es verdad que a quien le corresponde unificar no lo ha hecho y que tan fundamentadas están las sentencias de los TSJ que dicen que acarrea la nulidad como las sentencias de los que no acarrea la nulidad, pero se pronuncia a favor de las que no acarrea la nulidad. ¿Y qué estamos viendo ahora? Pues sentencias que dicen prueba ilícita,
improcedencia del despido, porque el despido se queda sin causa, porque la prueba de la causa has tenido que prescindir de ella, pero el empresario no ha querido, con el despido no ha vulnerado un derecho fundamental, sino con la prueba. Y bueno, luego el problema es, hay más pruebas, no hay más pruebas. Yo en las últimas que he visto, ya en el caso del Tribunal Constitucional había una prueba muy pequeñita, ¿no? Y el voto particular señala que cuando hay una prueba muy pequeñita tiene que haber nulidad. Yo he visto ya sentencias de TSJ muy elaboradas donde solo la prueba es la prueba ilícita y están aplicando la improcedencia después de esa sentencia. Bueno, es un mundo vivo el de los derechos fundamentales, entonces... Pero a mí me gusta el debate dentro de la disciplina, Ángeles. No creo que ni siquiera sea una pregunta, pero aprovecho la intervención simplemente para felicitarla por la extraordinaria intervención, que me ha parecido muy sugerente. Voy a hacer una línea de reflexión, porque ya me ha pasado la pregunta que yo podría hacer, una pregunta que hace 8 o 10 años, que hice también a Antonio Martín Valverde en una charla de ese tipo, porque llevaba años, no sé si con inquietud o preocupado, pero teniendo en cuenta que hay varias instancias finales, llamemos como los llamemos, de interpretación de los derechos fundamentales, hay un riesgo cierto que haya sentencias contradictorias. Porque el Tribunal Supremo lo interpreta de una forma, pero no es el llamado a darnos una solución sobre los derechos, es el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional, como usted me ha explicado, pues resulta que puede tener más o menos por encima otros tribunales internacionales que no interpretan la Constitución, pero interpretan por los mismos derechos, en definitiva. Y se ve desautorizado, claro. Unos tribunales se ven más o menos desautorizados por otros. Y si yo no he entendido mal, su intervención, pues, por parte de su intervención, más en el sentido de cómo evitamos esto, cómo conseguimos una solución unificada, que es mi inquietud desde hace muchos años, como le preguntaba anterior a la señora, una respuesta. Evidentemente, la unificación a mí me parece esencial en estos términos. No, porque yo sé que el debate jurídico a nosotros nos gusta mucho, pero un ciudadano de aquí que decirle si su derecho fundamental llega hasta aquí o hasta otro. Es una cuestión, me parece, esencial de todos los procedimientos. Pero claro, cuando buscamos una solución jurídica, las cosas son algo más complicadas porque hay que decidir quién justifica. Claro, desde un punto de vista más o menos ideal o formal, pues nos vamos a un órgano internacional que nos dé una solución común a todos. Pero eso ya nos va a costar. Nos va a costar aceptarlo en ordenamiento, en el ámbito interno, porque alguien va a tener que hacer renuncias. Alguien va a tener que hacer sacrificios. Y no nos es fácil. Usted hablaba de el Tribunal Constitucional, interpreta Meloni, interpreta el derecho del artículo 24. Nos puede parecer muy bien que nuestro derecho fundamental sea más amplio. Quizá a los italianos, a la sociedad italiana, no digo a los turistas, digo a la sociedad italiana, que se les diga que los mafiosos no pueden ser condenados, pues les afecta de una manera que no les gusta mucho, como cuando a nosotros nos dicen que no puede ser extraditado aquí un político que está fuera porque resulta que nuestro derecho en determinados delitos no es democrático, vamos a llamarlo como, ya, o como cuando nos decía que las condenas de nuestros tribunales a terroristas no eran del todo, o sea, que no estoy discutiendo la solución jurídica, digo, a efectos sociales, eso genera caldos de cultivo complicados, genera problemas que van mucho más allá del derecho, que son problemas de legitimidad democrática, problemas de sistemas de valores, problemas de autoridad moral o incluso de superioridad moral. Usted propone, no discuto, a que en lugar de utilizar esa jerarquía que es delicada, vamos a utilizar un método, digamos, más coordinado. Yo no sé si podemos utilizar eso del método abierto de coordinación de la Unión Europea, pero vamos a conseguir que los tribunales constitucionales adopten una postura común, una voz común, que la solución no venga impuesta, sino que la acordemos. Me parece fantástico. Lo que ocurre es que también ahí hemos visto a nivel internacional que cuando los estados, las personas correspondientes intentan acordar, luego eso es muy difícil, porque al final, en lugar de ir a estándares máximos, porque lo que decir es el estándar de protección, nos vamos al mínimo, lo que los ingleses, los japoneses llaman el race to the bottom. Al final ponemos el estado mínimo y todo el mundo decide que no va a elevar ese nivel de protección, porque como ya hemos acordado el mínimo, pues eso luego es difícil conseguir un progreso.
ni siquiera es una pregunta porque no lo tengo claro. Yo creo en que el estándar básico de derechos fundamentales debe ser común, pero lo que no tengo claro es dónde está ese estándar y quién debe imponerlo. Desde luego son los tribunales constitucionales en conjunto, eso significa que todos los estados y todas las sociedades lo acepten mejor, porque ya no será una solución impuesta, será, digamos, propia y autoaceptada. Pero no es exactamente una pregunta, y tómese mi intervención como felicitación, porque me ha parecido muy sugerente y extraordinario. Pues muchas gracias, pero es una pregunta también. Entonces, de alguna manera, usted plantea Kelsen o Santi Romano. O sea, vamos a un orden jerárquico, que vamos a un modelo kelseniano, una pirámide kelseniana, o vamos a una interrelación, ¿no? Los ordenamientos interrelacionados. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues este es el gran desafío que tenemos por delante. Ocurre que Europa es una comunidad jurídica fundamentalmente. Como Araceli Mangas ha definido, la Unión es una potencia de normatividad, exportadora de normatividad, pero no tenemos una constitución política. Entonces, ¿cómo se logra esa constitución? ¿Con un cambio en el derecho de la Unión? Parece que no, o a través de esta vía que está proponiendo el Tribunal de Justicia, en la presidencia Lenaers, de una manera muy clara, que es vamos a hacer un espacio constitucional común a partir de las constituciones de ustedes, pero mandando el Tribunal de Justicia, con la interpretación que de los derechos de la Carta haga el Tribunal de Justicia. Y en eso, si ustedes están aplicando el derecho de la Unión, tienen que decir lo que diga el Tribunal de Justicia. Lenaers dice el 6 de mayo. Esto cada vez es más importante porque de cada 10 asuntos que resuelve el Tribunal de Justicia, uno es sobre la Carta. Creo que no es así, pero él lo dice. Y segundo, dice, cualitativamente además, eso cuantitativamente, pero cualitativamente además la proyección es muy superior, a 1 por 10. Entonces, esténse ustedes muy atentos a la Carta. Entonces, claro, la Carta, el problema es que si vemos el 51, ámbito de aplicación, alcance e interpretación, el 52, el ámbito de aplicación, las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Esto es obvio, ¿no? Ahí no tendría ninguna dificultad, dentro del respeto al principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros, únicamente cuando apliquen el derecho de la Unión. Pero aquí hay que saber cuándo se aplica derecho de la Unión y cuándo no se aplica derecho de la Unión. Y entonces, para un laboralista, lo fundamental es responder. Cuando se aplica una directiva, ¿estamos aplicando derecho de la Unión? Porque es que la cuota de europeidad en el ordenamiento laboral es ya muy alta. Es ya muy alta. Entonces, pues toda esa cuota es aplicación directa del derecho de la Unión, del tratado, de la Carta, o es la aplicación indirecta a través de las directivas. O es, por ejemplo, cuando, un ejemplo muy claro, la Ley 15/2022 y de igualdad integral, ley que no me cabe a mí en la cabeza como es ley ordinaria, cuando desarrolla, dice directamente el 14, dice, estoy desarrollando el 14, no es ley orgánica, no puedo entender, pero bueno, que yo no lo entienda no pasa nada. Esto es, esa, cuando se aplique esa, está aplicando derecho de la Unión, porque está transponiendo directivas, o sea, seguimos y bueno, y las sentencias del Tribunal de Justicia no tienen la suficiente claridad para que tengamos una conclusión al respecto. Yo tengo la seguridad de que cuando se aplica una directiva se está aplicando derecho de la Unión. Cuando se está aplicando la norma de transposición, creo que también se está aplicando derecho de la Unión, pero ¿hasta dónde llegamos en aplicación de derecho de la Unión? Es un concepto jurídico que hay que determinar y tiene su complejidad. Pero luego viene el artículo, el apartado 3 del 52, que dice, en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho convenio. Esta disposición no obstará a que el derecho de la Unión conceda una protección más extensa. Y aquí el Tribunal de Justicia ha dicho, ojo, no solo cuando conceda una protección más extensa, sino cuando mi autonomía esté en juego, porque a lo mejor lo interpreto de una manera distinta. Hombre, yo me baso en el Convenio Europeo, pero yo lo puedo interpretar
de otra manera, porque no es una disposición del derecho de la Unión. Previamente ha hecho un dictamen donde ha dicho no se puede ratificar. La Unión no puede ratificar el Convenio Europeo. Entonces se ha dejado un espacio de autonomía que tampoco sabemos hasta dónde llega exactamente, ¿eh? Y si afecta a derechos de la Carta coincidentes con derechos de la Constitución, esa interpretación del Convenio Europeo ya no será la que haga el Tribunal Constitucional, sino intermediada por lo que diga el Tribunal de Justicia. Luego dice, en la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones. Pero previamente el 6.3 ha dicho que estos son principios. Y claro, la Carta saben ustedes que distingue entre derechos y principios, pero esos principios no son los principios de la Carta, sino que son los principios que no están positivizados, entiéndelo. Aunque sobre esto también hay muchísima discusión en los administrativistas, internacionalistas y comunitaristas. Y luego llega el 53, que es donde nos dan la bofetada. Dice, ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en sus respectivos ámbitos de aplicación por el derecho de la Unión, el derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte de la Unión o todos los Estados miembros, en particular el convenio para la protección tal, así como por las constituciones de los Estados miembros. Y aquí habíamos entendido todos que esto era una gradación hacia el mayor favor, ¿no? El suelo era el convenio, a continuación era la Carta y lo último era la Constitución española. Y de la interpretación de Meloni a que ver y otras tantas, que no es la única, por supuesto, no. Ustedes tienen que interpretar cuando hay coincidencia con un derecho de la Carta lo que dice el Tribunal de Justicia, no lo que dice su Tribunal Constitucional sobre su derecho fundamental. Entonces yo creo que hay que convenir que esa jurisprudencia es reiteradísima, que desplaza, que cuando se aplica derecho de la Unión desplaza el precepto de la Constitución española. Esto, pues para algunos países es tocar la identidad constitucional de esos países. Es verdad que los países que han sido más defensores de su identidad constitucional, pues no cumplen con el Estado de Derecho. Es decir, el ejemplo bochornoso de Polonia y de Hungría, anulando el artículo 2 del TUE, que es la Constitución, más que la Carta, es la Constitución, la parte constitucional de la Unión está en el 2 del TUE, ¿no? Donde está el principio de democracia, el Estado de Derecho. No hay derechos fundamentales, pero yo creo que ese es un precepto constitucional. Y lo anula, porque es contrario a la Constitución polaca. Y anula el 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ha anulado el 6. Por cierto, sentencias con fallo y sin fundamentación desde el año 2021-2022. Yo estoy esperando la fundamentación, a ver qué dicen en la fundamentación. Espero que esté traducida al inglés para poderla leer. Entonces, pues claro, yo creo que el camino es que en esa parte tenemos que desplazar nuestros derechos por lo que diga el Tribunal de Justicia. Lo que pasa es que, claro, la interpretación que hace el Tribunal de Justicia, pues por ejemplo, en la sentencia, ¿cómo se llamaba? Asociación, la que dice que la representación el derecho a la representación de los trabajadores no es un derecho, sino es un principio. La Asociación Medical es una francesa. Pues a lo mejor en nuestras categorías no hubiéramos interpretado eso exactamente así, ¿no? Hubiéramos interpretado otras garantías. Lo ha interpretado así, que ni siquiera es un derecho, ¿no? Entonces, las conclusiones pues son difíciles de establecer, pero vamos, lo que es discriminación yo creo que ahí encontramos. Pero, por ejemplo, en sentido contrario, perdona, decano, que ya acabo, el Tribunal de Justicia ha dicho que el derecho a vacaciones es un derecho fundamental. Eso no nos obliga a reformar las constituciones, porque no es un derecho fundamental. Lo que está diciendo es que tiene eficacia directa entre particulares. Es que está diciendo eso, no está diciendo que es un derecho fundamental. Es que muchas veces utiliza eso para decir, oiga, que se puede aplicar en las relaciones entre privados. Aléguelo usted ante un juez. Bueno, yo creo que es muy apasionante el momento en el que estamos. Entonces, hacia arriba o interrelacionadamente, pues el Tribunal de Justicia lo plantea de una manera que él señala, yo estoy aquí y en lo que yo digo tal,
Y otros tribunales como Italia, como Alemania y tal, dicen, vamos mejor a la interrelación y además yo voy a amparar con la carta para que nadie me diga, y meto mi derecho y la carta, ni siquiera desplazo mi derecho, lo meto con la carta. Claro, han sido inteligentes en lo que han hecho una operación de gran inteligencia. Bueno, María Emilia, ha sido una auténtica delicia. Nos has tenido concentrados durante casi 2 horas, absolutamente concentrados. No es habitual y no es fácil y, bueno, te felicitamos, te agradecemos muchísimo tu presencia. Cuento además como anécdota para intensificar todavía la lucidez que Emilia tenía aquí lo que se suponía que era el texto de la conferencia. Hasta el minuto, creo que hasta las 10:26 no lo tocó para mirar un ejemplo. Quiero decir que todo esto se ha hecho absolutamente con ejercicio de esa brillantez y lucidez intelectual. Que muchísimas gracias. Esto, es que estoy como un artículo y entonces es más fácil. Muchísimas gracias, Emilia. Le voy a dar también la palabra a la coorganizadora, en este caso, del Colegio de Abogados, María, para que pueda despedirse. Bueno, pues yo un poco lo mismo, ¿no? Me ha parecido una exposición absolutamente brillante, felicitarte y, bueno, pues ha sido un gusto tenerte aquí estos días. Yo me voy un poco con una sensación y además recogiendo palabras de Carolina de inspirar, ¿no? Porque cuando oyes todo esto y oyes toda esta jurisprudencia constitucional, los derechos fundamentales, las vulneraciones, y preguntaba Carolina si la abogacía está más formada o no, yo creo que estamos más formados, por supuesto, pero el estándar de la justicia del día a día, del ciudadano y del ciudadana ante un problema concreto, con una toga en un juzgado, hay muchas vulneraciones de derechos fundamentales y muchas vulneraciones de cosas que ni siquiera te planteas hacer un recorrido hasta el amparo porque es inviable. Y cuando en un escrito fundamentas derecho internacional y derecho de la Unión, que efectivamente con nuestra Constitución es derecho interno, pues bueno, pues a veces eso hasta molesta en el sentido de, mire, para esto no hacía... O sea que no tenemos un estándar de justicia diario de la ciudadanía con alta formación. Esos son casos donde, por ejemplo, el litigio estratégico, nosotras en Abogadas para la Igualdad a veces hacemos litigio estratégico y ahí sí que en un determinado caso puedes hacer cosas. Pero en el día a día, que al final es lo que resuelve los problemas de la gente, el estándar no está ahí y yo creo que escuchar esto o leer doctrina o tener relación con la universidad inspira para que cuando prepares una demanda o un caso no vayas a lo sencillo, sino que digas, bueno, voy a utilizar un poco algo, ¿no? Aunque a veces por el otro lado es bien recogido y otras veces no. Claro. Pues bueno, que hay que inspirarse. O sea que muchísimas gracias por la inspiración y por la ponencia. Muy bien, pues gracias también a Carolina por el estupendo trabajo de moderación y por tu presencia aquí. Y nada más, Emilia, esperamos que en algún momento podamos volver a contar contigo. Muchísimas gracias y yo creo que otro aplauso lo debemos. Gracias.